Peiró. Marcos Bañó. Buenas tardes en este extraño lugar. Para este extraño lugar al que nos ha traído el estrés. Sí. Y la falta de tiempo para desplazarnos a mi casa. Ha tenido que ser en tu casa porque había que hacer otra cosa en tu casa previamente y no nos daba la vida. Sí, seguramente los que no estén en YouTube les da igual, claro. Seguramente lo notarán en el sonido, porque obviamente al ser un espacio sonoro distinto, eso irremediablemente se nota en el sonido. Bueno, yo creo que la gente tampoco nos escucha como por cómo sonamos, sino por lo que decimos, ¿no? Quiero creer. Entonces aquí estamos en tu casa, muy a gusto. A mí me gusta, yo estoy como bien, ¿eh? No me importaría grabar aquí a partir de ahora. No, yo me noto que la altura de la mesa respecto a la silla es más alta que de costumbre y me siento un poco como bajito. Pero me voy a enderezar. Vale, te sientes como bajito. Bueno, pero eso es tu fragilidad masculina. Supongo. Yo estoy bastante bien, la verdad. Perfecto. Pues nada, ¿qué tal, Monty Peiró? Muy bien, estuve en Rivas. La verdad es que tengo que decir que Rivas es un sitio maravilloso. Me gusta muchísimo Rivas. Nuevo programa. Vacía Madrid, se vacía Madrid porque antiguamente había un vertedero. ¿Y era vaciar de basura Madrid? Sí, me lo contó nuestra oyente y amiga Rebeca, que reside allí. Muy bien, y la verdad es que me trataron súper bien en Rivas, a tope. Había una feria vegana, con lo cual había comida vegana barata y un montón de perritos. Vale, yo con eso ya tengo que acordarme. Pero perritos de verdad. Perritos sí, no perritos calientes. Vale. Bueno, estaban calientes porque hacía un sol que flipas. Tengo que decir que se me... Eran perritos literalmente calientes. Literalmente calientes. Sí. Bueno, los perritos calientes también están literalmente... Sí. Lo que no son es literalmente perritos. Efectivamente. Bueno, yo tengo que acordarme de estirar el brazo porque ayer tuve la fantástica idea de tatuarme Muy bien. En esta zona del cuerpo que nadie sabe cómo se llama. La corva del brazo. La corva del brazo. Que no es. El hueco poplíteo del brazo. O como lo llama no sé quién, el sobaco del codo. Sí. Pues ahí. Entonces, si cierro el brazo me duele. Así que voy a intentar tener el brazo estirado. Claro, pues ninguna de esas es realmente esa zona, se llama así. ¿Cómo se llama? No lo sé, estoy preguntando. No sé cuál es el nombre real. Si alguien lo sabe, que nos lo... Vamos a mirar, ¿cómo es el codo del sobaco del codo? ¿Cómo es el... Sobaco del codo, ¿cómo se llama? ¿Y qué sale? La expresión sobaco del codo se refiere a la fosa cubital, también conocido como fosa del codo. Sangría, sangradura o antecodo. Bueno, pues ya hemos aprendido. Aprende con todo mal, ¿no? Ya se me ha olvidado. ¿Cómo era? Fosa cubital. Pues me tatué la fosa cubital. La fosa cubital está guay. Una idea tan fantástica. El antecodo es como muy cutre. El antecodo es algo que se inventaría alguien y por no quedar mal lo han llevado hasta... A ver, fosa cubital es como más... Es más guay, sí. Pero lo de sangradura está guay, porque es ahí, si te haces un corte ahí, mal asunto. Claro, también es donde cuando donas sangre o te sacan sangre, es ahí. Pues nada, muy bien. Yo estoy francamente bien. Estoy teniendo un mes de mayo que es una locura absoluta de cosas. Es una gincana de movidas. No me voy a quejar. Bueno, lo estoy haciendo un poco. Sí, bueno, hay que quejarse. Pero me refiero que son todas cosas buenas. Estoy feliz, estoy chill. Y además me voy a Islandia de vacaciones. Todo estupendo. O sea que todo bien. ¿Tú cómo estás? Yo bien, ya estoy una vez más, un año después, no sé si te acordarás, hace un año y pico yo estaba enfrascado en remodelar mi despacho y estaba como muy feliz porque cuando tu cerebro está ocupado en una cosa, te distraes de otras cosas que te satisfacen menos y ahora estoy un poco en esas. He reformado mi habitación y ahora estoy decorando. Muy bien. Que claro... Te voy a decir que te ha quedado de revista. Ha quedado bonito, pero está costando muchísimo dinero porque, claro... Un marco para una foto, ¿qué te cuesta? 9 euros, 11 euros, dependiendo del tamaño. 10, claro, te compras 3 más una maceta. Claro, las macetas que cuestan 11 euros una maceta bonita. Yo te tengo que decir que en el Pepco hay muy buena maceta muy barata. ¿Ah, sí? Sí. Vale. Tarde. No, tomo nota. No, bueno, alguna más tengo que comprar. Pues ve al Pepco. Muy bien, iré al Pepco. No me patrocinan, obviamente, ni Pepco ni nada, pero es que están muy bien. Pero eso, cualquier chorrada te cuesta 10, 12 pavos y sumas todo. Sí. Y aparte cuando entras en la fiebre decorativa es muy difícil salir, es muy difícil saber parar. Al final tiene que ir algún amigo y decirte... Déjalo ya, no pongas un solo cuadro más, no te cabe una planta más. Ese hueco ya se rellenará en algún momento. Exacto. No hace falta... Ya te pasará algo que te tendrá feliz sin que tengas que estar haciendo cosas en tu casa. Esto es muy de mundo normal, en realidad, el tema de reformar tu casa o el comedor o lo que sea y remodelarla tal cual la foto de un catálogo. Es poner toda la carne en el asador y de una tacada... Ya la tienes toda reformada, pero decorada también. Claro.
Y es un poco rollo, tío, deja que fluya la movida, ¿no? Es que no fluye, es que si dejas que fluya no fluye, es que lo tienes que hacer así, fluye así, la nada de verdad. miedo, ya. Bueno, pues no sé. Pues nada, pues Monty Peiro, hoy tenemos programa temático. Sí. Pero bueno, antes vamos a hacer el cosas que no pertinente. Temático y sin guión. Y sin guión. Sí. Vamos a ver qué tal. Cosas que no, cosas que no, cosas que no, cosas que Monty Peiro, ¿qué ¿Qué? cosa que no habías traído pero has tenido que Mira, una que situación improvisar? muy concreta que me pasa a veces, que es que, yo qué sé, pues estoy en una charla o en una mesa con gente que no me conoce y una persona, o sea, yo a lo mejor estoy contigo y hay Sí. alguien a quien no conozco, ¿no? Y entonces esa persona empieza a contar que es músico y no sé qué, y a lo mejor habla con el resto de tíos de la mesa que son músicos y da por sentado que yo no soy música. Claro. No sabe quién soy y no me pregunta nada, no me incluye. Y me da muchísima rabia porque es como que yo noto que habla a los tíos de... Vosotros Sí. me entendéis, a los tíos músicos a los que a lo mejor sí que conoce, Sí. y en ningún momento se pasa por su cabeza la posibilidad de que yo pueda hacer música. Y cuando a lo mejor yo digo, pues, bueno, pues yo, a mí me pasó eso también, o no sé qué, es como, tú también eres música. No. Y esto es como, tío, estamos en el año 2025 ya, esto es una cosa muy pasadita. Porque no es, claro, no es que tengan que deducir que yo soy música, es que tú notas que no existe en su cabeza No, la ya. posibilidad, no estás incluida, a lo mejor está hablando y dicen un nombre técnico de algo, ¿no? Y te lo explican. Sí. Estamos quemando el rider es Claro. donde ponemos... Y tú, sí, sé lo que es un rider. Claro, Yo claro, hacía claro. riders cuando tú no habías nacido, desgraciado. O sea, Sí, algo que sabes que cuando ellos dan por sentado, cuando hay un ámbito donde casi todo el mundo es músico, Claro. dan por sentado que todo el mundo es del ámbito de la música y Exacto. no excluyen a nadie. No, pero tú Excepto eres si la eres novia, mujer. tú eres la novia y- Es decir, eres mujer. claro. Y sigue pasando esto, ¿eh? Y es una cosa muy molesta, muy molesta. Sí, yo creo que solo la gente ya más joven puede incluso deshacer esto, pero A mí me creo pasó que... con alguien muy joven hace ¿Ah, poco, sí? ¿eh? Sí. Un desgraciado, también te lo digo. Pues nada, las nuevas generaciones que vienen fatal, vienen Monty Peiro, Es que está las todo nuevas horrible. generaciones queremos que lo solucionen todo y los pobres están simplemente intentando pagar Sobrevivir, ya. una habitación en un piso compartido con 17 personas y claro, no les da. No les da. Y diciéndose a sí mismos que eso es algo cool y es algo guay. Claro, y no, estoy lo haciendo es. co-living y luego estoy haciendo, ¿cómo se llama lo de coger la comida de la basura? Que también han puesto un Ah, nombre. ¿tiene un nombre? Upcycling, no sé, tiene un nombre, sí. Bueno. Así en inglés, para que parezca que estás haciendo algo guay. No es guay. Bueno, al No. menos aquí tenemos seguridad social, así que Sí, pueden- por lo menos, pueden de ir a momento. protegerse. Sí. ¿Tu cosa que Pues no? estupendo. Mi cosa que no es... voy a soltar la bomba, pero no vamos a comentarla mucho porque algo me dice que, por cierto, no hemos hablado de nuestro directo del próximo 5 De junio, es verdad, en el Tulsa, Benimaclet. 5 de junio, Tulsa, jueves. La venta de entradas va como un A tope. tiro. Que hay como 30 vendidas Veamos sobrepasado la mitad del aforo. Entonces, y son 50 máximo, ¿no? Hay Sí. unas 50 de aforo y hemos vendido sí, 30. O sea, os vais dando prisa. Os vais A dando darse prisa prisa. porque la cosa va como un tiro. Efectivamente, pues algo me dice que vamos a hablar de ello. Entonces tampoco quiero pisar Tampoco mucho quieres hacer la sangre, movida, pero vale. es inevitable dedicarle un cosas que no a Melody. Creo que se nos ha ido un poquito de las manos Bueno. el tema de la gracia de Melody, porque claro, Yo creo que aquí directamente vamos a explayarnos y ya lo tenemos el tema tocado. Porque ya que has sacado el tema, yo tengo mucho que decir. ya, pero no quieres aguantar un poco hasta No, pero el ¿para directo. qué? Si ya lo. Pero en el directo seguro que sacamos para cosas. decirlo en el directo. Claro, para hablar de ello en el directo. Ya, es goloso. Sí, nos Es guardamos goloso. un poco de tal. Elige algo de Melody, de todo. Es que claro, es que lo está poniendo complicadito. A ver, bueno, quizás decir, yo lo único que voy a decir de Melody, y ya hablaremos más, ya nos explayaremos más en un futuro, es que, claro, la putada de todo esto es que Melody ha entrado en el síndrome Lucía Echevarría. ¿Cuál es el síndrome de Lucía Echevarría? ¿Cuál de todos? Que está tan mal la movida que empieza a estar un poco feo meterse con ella. Yo creo que no. ¿Tú Yo no crees estoy que de acuerdo. no? No. ¿Tú crees que hay algo de mal ahí? Yo he estado viendo algunos análisis y yo creo que Melody está... Bueno, Lidia García, que es una podcaster y escritora que me gusta mucho, que por cierto, mañana, para cuando esto se emita, hace 3 días, tengo una mesa redonda con ella en Les Arts y María Dueñas. Ella habla mucho de ser folclórica.
como sí. actitud. Sí. Y es verdad que en esa rueda de prensa Melody ha servido folclórica. Sí. Y luego podemos hablar de que servir folclórica estamos hartas, o de servir folclórica, chica, la folclórica también se tiene que actualizar y en 2025 Claro. no te puede servir lo mismo, pero ella ha servido folclórica, ha servido histriónica, o sea, ha estado histriónica, ha estado soberbia, a la vez ha estado humilde, ha estado folclórica, simplemente. O sea, ¿tú crees que es todo una pose en realidad? Es que Tiene no, sentido, es que ¿eh? no creo que sea una pose. Es que No creo es- que es así. Pero eso no está muy bien. Pero tú no has visto a Melody en el baile del gorila, ya era así. O sea, quiero decir, Melody siempre ha sido así. Ya era histriónica, ya era... O sea, quiero decirte, la Melody del baile del gorila ya servía lo mismo. Sí. Entonces, pose que pose. ¿Quién querría esa pose? Yo creo que No. es así. Ella es una mezcla entre Lola Flores, Carmen Sevilla, Rocío Jurado, Isabel Pantoja en su peor momento y María del Monte, todo a la vez. Yo qué sé. Habrá que preguntarle a Lady Gaga, su amiga, a ver Su qué le amiga parece. Lady Gaga. Yo tengo que decir que a mí Melody, hasta la rueda de prensa, me hacía gracia. Ahora ya no me hace gracia. A mí no me hace mucha gracia, la verdad. Ya, es pero que- porque tú no conectas con el... Yo es que sí conecto un poco con el rollo folclórica, pero... Yo sí que lo veo, ¿eh? Sí que intuyo esas... Sí que recuerdo esas famosas ruedas de prensa Lola Flores donde decía burradas. O acuérdate de la famosa entrevista de Lauren Postigo a Concha Piquer, donde ella dice así como toda histriónica, que a mí me parecen unas declaraciones Sí. maravillosas que dice que le preguntan por la pasta, porque a ella la acusaban de pesetera, y ella dice, mira, yo canto por diversión. ¿Sabes qué pasa? Que si no gano dinero, no me divierto. Y lo dice con un Joder, tono... pero es que eso es un nivel que flipas. Claro, Es claro, que es un pero me nivel. refiero que ese histrionismo y esa cosa folclórica, ella la tiene. Luego a ti eso te puede gustar o no. Sí. Yo no lo defiendo per se, pero que es verdad que ella ha ido ahí a servir folclórica. Ya veo, ya. Y toda. Entonces, yo lo único que tengo que decir es que una diva es valiente, es poderosa y si tiene que denunciar un genocidio, lo Sí, denuncia. claro que Porque sí, no hay es un nada poco más mierda. de diva que decir las Claro, cosas por su por su nombre. nombre. Y lo de yo no me meto en política porque soy artista, bueno, pues nada, si los artistas no se metieran en política, pues no tendríamos el Guernica, no tendríamos Imagine y no tendríamos un montón de tendríamos cosas. nada. Tampoco tendríamos la Taburete, cosa que Claro. estaría bien, pero yo creo que, pues, quiero decirte, ya vale con esto. Ya está. Y con esto quiero acabar porque no quiero explayarme más. Al final lo estamos Lo estoy diciendo haciendo todo. yo, tú cosas que no. Es que, Pero claro. de verdad parece que ella cree que perdió Eurovisión porque los comentaristas de Radio Televisión Española dijeron algo sobre Israel. Pero que lo de dijeron verdad en lo la semifinal. piensa. A mí me hace mucha gracia los memes de una señora de Estonia que Sí. pensaba votar a Melody. No la vota porque se hizo una foto con Pedro Sánchez. Es que no. es Yo tengo es que un- decir que vista la actuación que hizo y todo, ella como profesional yo le doy un 10. Ujú. O sea, como cantante y como performer, un puto 10. Lo hizo que te cagas. Ah, lo que es la actuación. Lo que es de sí, la canción. La interpretación y eso. Ella es una profesional que se nota muchísimo, que Sí. lleva desde los 8 años pisando escenarios porque, joder, yo te digo que en esa situación cantar a ese nivel, Sí, sí. independientemente de que te guste, simplemente cantar técnicamente a ese nivel y no meter ni media nota desafinada ni fuera del sitio, es algo que está al alcance de poca gente. Lo hizo muy bien. La voltereta final, todo bien. Ahora, la canción, pues chica, yo qué sé. Yo creo que es injusto. O sea, me refiero, si entramos ya en el terreno eurovisivo, pues chica, la chica lo hizo bien. ¿Te has comido una mierda? Pues te has comido una mierda, cariño. Es que claro, ¿Qué vamos a hacer? ¿qué le vamos a hacer? puede No hacer nada. buscarle el problema a eso con que Televisión Española emitió un comunicado que solo se vio desde España, el único país desde el que no se te puede votar. Chica, no. Te has comido una mierda en Europa. Está muy enfadada, que se nota que está enfadada. Está enfadadísima. enfadada con alguien Está por muy haber quedado enfadada. penúltima. Y a ver, hija mía, ¿qué A vamos ver, hacer? está muy Pero enfadada. tampoco se lo tome como algo personal, es toda una campaña. Quiero decir, ella forma parte, es una parte importante de la candidatura, pero no lo es todo. Es decir, no sé, pero que se lo está tomando como algo personal. Bueno, pues porque para ella ir a Eurovisión es su evento canónico de su puta Muy vida. bien. ¿Sabes que, y no lo digo para hacerme el guay, que no he escuchado ni he visto la canción? Pues ni nada? mejor, porque es una canción que como la escuches media vez,
Se te queda Yo en la me cabeza, levanto ¿no? a mear a las 3 de la mañana y voy cantando esa canción que además me parece detestable. No me gusta nada y sin embargo la canto todo el rato. Es horrible. Yo lo que pasa es que yo las construyo como... Sí que he oído la gente decir las palabras diva, poderosa o algo así, la construyo en mi cabeza y me la invento. Es mejor esa versión. Yo soy una... ¿Cómo sería? No lo sé. Yo soy una diva poderosa. Por ahí va, por ahí. Va. Poderosa te ha quedado muy parecido. Sí, Tampoco vale. creo que haya muchas maneras, ¿no? De Sí, cantar claro. poderosa. Bueno, en fin. Me gusta más tu versión. Preséntate a Eurovisión. Pues nada, Melody. A la próxima, no te preocupes. No te reina. preocupes, no pasa nada. Ya fuiste muy... O sea, quiero decirte, ya has triunfado muchísimo con el baile del gorila. Claro. O sea, está bien. Ya Está bien, has todo tenido está tu momento y además seguro que ya ahora va a hacer un montón de bolos y un montón de... Quizá en mítines de galas. quizá en mítines de Vox. Puede ser. Bueno, eso está por ver. Es verdad que hay mucha gente... Yo no digo ni que sí ni que no, pero sí que... No lo sé. A ver, tampoco me sorprendería, pero no lo tengo del todo claro, porque también hay algunos momentos en los que ella sí se reivindica mucho como trabajadora, que eso mola. No lo sé. A ver por dónde sale Melody. A ver por dónde A sale. ver por dónde sale. Cosas que no sé. Hablando de genocidios, hablando de posicionamientos, como hablábamos de Melody, bueno, han pasado estas 2 semanas una movidilla bastante tocha que le hemos traído como eje temático Ajá. de este programa. Creo yo que más como el tema en sí particular, que puede ser muy específico, creo que es un debate muy interesante para hablar de muchas cosas, como el tema de los boicots, el tema de cómo se posiciona la gente, de qué exigencias de responsabilidad Claro. Sí, básicamente otorgamos a tú y tal. yo hemos estado hablando por WhatsApp todas estas 2 semanas sobre lo que está pasando con este artículo del diario, ¿no? Que hablaba de los festivales españoles, macrofestivales españoles que estaban vinculados a este fondo de inversión pro-israelí, KKR. Vale, sí, explicamos esto así Claro. detenidamente para quien no se haya enterado Claro, un poco bueno, de la movida. el diario.com publicó un artículo en el Vale. que explicaba que muchos festivales españoles, entre ellos el Viña Rock, el Resurrection Fest, el Sonar, el Brunch, El FIB. el no sé qué, el FIB, el Les Arts en Valencia y muchos otros que no conozco, formaban parte de estos conglomerados, que creo que es muy difícil de comprender, porque creo que Sí. realmente no entendemos cómo funcionan estas cosas, pero estos festivales han vendido sus acciones a grupos que a su vez han sido se han vendido a fondos de inversión y demás. Entonces, esto ha hecho que una serie de grupos, que yo diría que los primeros que lo hicieron fueron Sons of Aguirre y Escila, con un comunicado en el que se desvinculaban del Viña Rock y decían que no volverían a tocar allí mientras perteneciera a este grupo de inversión. Empezaron a sumarse un montón de bandas, yo qué sé, Gigatron, Boicot, claro, Boicot, no sé cómo nos van a sumar. Claro. Un montón de bandas, muchas de ellas muy conocidas, otras menos conocidas, diciendo que no tocarían en estos festivales como una manera de posicionarse en contra del... Porque este fondo de inversión, en teoría, financia En teoría indirecta, no, financia estos festivales o se y O sea, por tanto podemos, claro, invierte en estos festivales y por tanto podemos deducir que sacan un beneficio que luego invierten en, o sea, entre otras cosas, en financiar el genocidio palestino. Vale. Claro, a priori esto es así, luego empiezan a pasar los días, los festivales comienzan a sacar sus comunicados, en estos comunicados que son todos muy parecidos, yo he leído, no voy a engañar, el del Viña, el del Resu y el del Sonar, y hoy he leído uno del Brunch, bastante guay también, como diciendo que estos fondos de inversión en ningún modo afectan a sus decisiones, pero evaden un poco esta cuestión de no, nosotros lo que ganamos lo reinvertimos. Sí. Bueno, luego también hay gente que opina que esto... Bueno, hay muchas cosas aquí que hablar, Sí, ¿no? Entonces no, vamos a ir por podemos, partes, claro. pero más o menos el tema que queríamos hablar es este. ¿Tiene sentido hacer boicot a esos festivales? Pero yo quería ir muchísimo más allá, porque la verdad es que me apetece bastante hablar del tema de los festivales, tanto desde el punto de vista de música como desde el punto de vista de público
Vale. que vengo de un mundo en el que no existían los macrofestivales. Quiero decir, los Claro. macrofestivales son un fenómeno muy reciente. Pues si quieres nos puede servir un poco de introducción al tema, ver de dónde venimos, ¿no? Antes de que ocurra esto, y luego podemos entrar un poquito más en eso. Cómo aparece toda esta polémica con los festivales que no terminan de ser muy populares entre mucha parte de la población, porque vienen ya siendo criticados por esa masificación, Claro. por ese desprecio que se tiene realmente a la música. Nosotros en este programa, de hecho, hemos hablado de esto ya. Hablábamos de cómo grupos tan reconocidos como Blur se encontraban con un público masivo que no se sabía sus canciones y no Claro. entendían qué estaba pasando, ¿no? Claro, el problema de los macrofestivales obviamente va mucho más lejos de esto. Lo que ha sucedido, porque claro, yo vengo del mundo, yo cuando empecé a consumir música no existían los festivales. Yo fui al Rock Machina de Moncofa, sí que estaba el Viña, ¿vale? Pero Sí. el Rock Machina de Moncofa, que era uno de los primeros festivales temáticos de heavy metal, con grupos internacionales, porque en aquel momento el Viña, ahora creo que también, aunque el Viña creo que alguna vez ha traído algún grupo internacional, pero sigue siendo nacional, para mí era un concepto nuevo. Existían los mini festivales que hacían los pueblos, estaba el Viña, obviamente alguna propuesta más habría, pero no era ni de lejos lo que había ahora. Yo recuerdo ir a ese festival y flipar con el concepto, ¿no? O sea, es que tocan bandas todo el rato. De este mundo del que yo vengo, la música rock o heavy metal o cualquier otro estilo se sostenía con un circuito de salas. Además, los fans viajábamos mucho a Madrid y a Barcelona a ver grandes conciertos. Luego yo tuve la suerte de pillar la buena época de Valencia con la Sala República y de repente las grandes giras pasaban por aquí y fue fuerte. Ya, yo vi a Children of Bodom, yo que sé, a Cradle of Filth, a Motorhead, a un montón de grupos grandes en Valencia. Pero como que lo de los festivales no era ni de lejos la piedra angular de la música en directo en la que se ha convertido ahora. ¿Tú cómo lo recuerdas? Yo solo he ido a un macrofestival que fue el Viña Rock de 1999, creo. Wow. O sea, imagínate. Claro, aquello fue increíble porque evidentemente cómo consigues reunir a tanta gente para ver muchas veces a grupos en teoría underground, porque yo no iba a ver tampoco no sé, no se me ocurre. Seguro que ahora. viste a Defcon 2. Claro, Defcon 2, Platero y tú, que sí que eran muy populares y te podían llenar cualquier sala de España, Claro. pero Sí, pero no los en veías. un estadio. Claro. Platero y tú, no sé si quizá en su despedida, quizás sí que llenaron un estadio. El único que llenaba estadios era Extremoduro, creo. Claro. Y claro, aquello era increíble. Recuerdo que no comí, no fui al baño en 12 horas. O sea, fue muy fuerte. No comí y bebí una Coca-Cola, creo que me trajeron de la barra, me trajo un amigo, me trajo... Fue bastante... Bueno, fue increíble, claro, para una persona de 18 años o 17. Yo el Moncofa el Machina, me gustó mucho. Tengo que decir que yo me desengañé muy pronto de los festivales porque de repente empezó como a crecer esta fiebre. O sea, yo viví el momento en el que esto empezó a despegar. Recuerdo que montaron uno que se llamaba Metalmanía, si no me acuerdo mal, en Villarrobledo, donde el Viña, pero en agosto. Y yo tengo que decir que aquello fue una experiencia cercana a la muerte. Sí. O sea, literalmente estuve a punto de morir. Luego fui a un Viña Rock en el que cayó el diluvio universal. También estuve a punto de morir y dije, bueno, yo estoy harta ya de exponerme a la muerte, y yo me retiré de los festivales porque simplemente no entendí que no me gustaban. Además, me pasa lo mismo que me pasa con los museos. Yo voy a un museo y yo puedo estar 2 horas y luego me saturo y me da igual ver un Van Gogh que un dibujo de tu primo. Es que es lo que pasa. Sí. Entonces, yo me di cuenta de que yo disfrutaba de los conciertos mejor, como de 2 en 2. He ido a otros festivales, también fui a un Sonisphere, pero porque quería ver a Soundgarden y sí que intuía que no iba a tener muchas oportunidades. Entonces me comí lo que supone ir a un festival, pero vi a Sonisphere y me fui a mi casa. O sea, Sonisphere a Soundgarden y me fui a mi casa. Pero me desentendí muy pronto de esto porque simplemente es como... No me gusta. A mí me gusta ver la música en una sala, preferentemente. De hecho, también he renunciado a los grandes aforos porque no me gusta, o sea, no disfruto. Entonces, acepto que grupo al que yo no haya tenido la suerte de pillar en su momento, por ejemplo, vi a Ghost hace unos años en un estadio pero pequeño y lo vi en primera fila sin ningún problema, perfecto. Vi a Foo Fighters en lo que ahora es el WeThink, o como se llame ahora, no lo sé, perfecto. Pero
ahora ya no, por ejemplo, esta gira de Ghost, que al final no tocaron, ya no me compré la entrada, mejor eso que me ahorré el disgusto, Sí. pero ya era excesivo para mí el precio, la locura, o sea, no sé, no debería ser tan difícil disfrutar de la música en directo. Entonces al final digo, pues disfruto de la música en directo de otros grupos que son más pequeños y los puedo ver en una circunstancia que me permite disfrutar de la música. Porque ya cuando te meten tantos grupos, o sea, no me gusta. Y ya la macroderiva que ha tomado después los festivales, es que directamente ya veo que a nadie le importa una mierda la música, que sabemos las condiciones laborales de la peña que toca ahí, sabemos lo que están haciendo con los grupos pequeños, que es no pagar una mierda. A la vez los grupos pequeños necesitan la visibilidad que les da tocar ahí, aunque pierdan dinero. Básicamente están, en mi opinión, aumentando la brecha entre grupos de primera y el resto, de manera que ya prácticamente no existe una segunda división en la música, solo hay grupos muy grandes y luego grupos pequeños y muy pequeños, ultra precarizados. En el Viña Rock los seguratas eran unos nazis en los últimos años. Yo qué sé, chica, pues igual está guay. O sea, cuando el Viña empezó, o cuando empezó el Resu, obviamente hay una parte muy romántica en que sus inicios pues son gente amante de la música que lo ha montado, y en un momento dado eso se ha convertido en una macroempresa y ya no queda nada. Ya no queda nada de eso. Es como si yo romantizo a Amazon porque, bueno, Amazon es una macroempresa, pero es que a mí Amazon me trae los cómics que me han cambiado la vida. Claro. Bueno, chica, esa te quiero decir, vamos a no perder el norte, ¿no? Claro, pues mira, aprovecho esto que dices para entrar un poco en el tema en sí, en la polémica en sí, porque muchos de estos comunicados que han hecho los festivales han justificado su posicionamiento, bueno, su posicionamiento no, su propia existencia, de decir, venid porque no financiamos genocidios, no es nuestra intención. Y lo que han dicho muchos de ellos ha sido que el formar parte de estos fondos de inversión o el formar parte de dejarse llevar por el capitalismo más galopante, no han podido evitarlo. Claro. Y eso es muy interesante. Porque la deriva es esa, claro. Claro, pero a mí lo que me da rabia de toda esta justificación es seguro. Quiero decir, tú tenías un festival donde iban muchos grupos muy guays, donde iba un montón de peña, todo el mundo ganaba dinero, todo el mundo gastaba dinero, y por algún motivo tienes que entrar en un fondo de inversión, tienes que crecer más, tienes que poner 4 escenarios más grandes, tienes que hacer, en vez de 2 días, viernes y sábado, tienes que hacer jueves, viernes, sábado y el domingo también. ¿Hasta qué punto eso era necesario? Ya, totalmente de acuerdo. Sí, yo creo que montar un festival lo sé, porque un amigo mío organiza uno, el Mongo Rock, y sé de buena tinta el pifostio que supone, la inversión de pasta que supone, y el problema que es que de repente un año te llueva y tú tienes que pagarle a la gente, a los artistas grandes, si no todo el caché, un porcentaje importante, y lógicamente tú no vas a ver un duro. O sea, hay personas reales jugándose su pasta para hacer estos festivales, y entiendo que llega un momento en el que necesitas un soporte de alguien más grande para tú sentir que puedes con esto. Pero volvemos un poco a lo que hablabas hace unos programas, ¿no? Al deseo de crecimiento infinito. Sí. Claro, obviamente, para competir en esas ligas tienen que dar estos pasos. Pero la movida está que antes de plantearnos siquiera, que yo ni siquiera he llegado ahí, al tema de si estos fondos provienen del Estado de Israel y esto ayuda a financiar el genocidio palestino, es que antes de eso a mí ya el modelo de los festivales me estaba pareciendo que, para empezar, que la música al final es lo de menos, que la música es el elemento central que sirve para venderte todo, o sea, para venderte un conjunto de elementos que desmerecen la cultura y la convierten pues en una parte más de un pack de vacaciones o de un pack de experiencias en la que al final tienes la noria, el no sé qué, la tirolina, de fondo toca Dua Lipa, Melody y Iron Maiden, que dices, ¿qué? Porque hay carteles que dices una cosa, ¿quién cojones ha hecho este cartel, sabes? Sí, porque tienen que ser simplemente nombres reconocibles. Claro, la música es lo de menos, la experiencia musical, de hecho, muchas veces suena como el culo mientras toca Dua
Dua Lipa está probando sonido Slipknot y tú estás, o sea, la experiencia sonora de los festivales muchas veces es muy desagradable. Sí, van cayendo grupos que ya ves que van abandonando los circuitos porque tienen problemas con el sonido, ¿no? Claro, porque al final realmente, aunque nos lo vendan para amantes de la música, no. Además, está todo muy centrado en el ocio, con el alcohol, con el consumo, con la fiesta, con tal, como además te están vendiendo el pack. Eres joven y la fiesta es lo único que importa. Vas a dormir sobre un campo de cactus, pero da igual. Y nos vas a pagar por esto una pasta con la que nosotros vamos a hacernos ricos para explotar a nuestros trabajadores en condiciones infrahumanas, sirviendo cervezas en jornadas de 25 horas. Mira, tío, esto ya apestaba de antes. Sí. O sea, quiero decir, creo que la gente que consumimos música o que nos gusta la música que no es mainstream, la lucha no debe ser, para mí, por salvar macrofestivales. No, debe ser por salvar la música. Y sabemos que los grupos, si tú compras una entrada y en la sala hay 300 personas, ese grupo va a sacar más pasta que el caché de mierda que le paga un festival. Total. Entonces, creo que la lucha, y en eso obviamente hay que destacar el papel que han jugado muchos promotores locales. En Valencia teníamos la Sala Durango, donde Javi, su dueño, se dejó la salud en traer además a Valencia grupos de extranjeros, ¿no? O sea, grupos internacionales de escala media. Café para los muy cafeteros, muchas veces se pegó una hostia económica que flipas y aún así luchó y la Sala Durango fue un regalo que tuvimos. Ahora tenemos la 16 toneladas, que también es similar y además está en el centro de Valencia. Y ahí es donde yo creo que tú ves a las personas que de verdad o sea, están peleando por sostener, además haciendo malabares con los grupos locales. Me consta porque he tocado en todas ellas y sé el trato que me han dado, que es de puta madre. O el loco, o sea, hay un montón de salas que, jolín, que creo que ahí debe estar la lucha. Yo estas semanas he visto a gente defender a los macrofestivales y es lo que te digo, por su vinculación emocional, y es como si yo defiendo a Amazon porque ya te digo, porque es que me traen, si yo necesito leer este cómic y me lo traen a casa en una hora, pues yo quiero mucho a Amazon. Bueno, a lo mejor... ¿no? Sí, o como quien defienda a cualquier artista que se ha sabido algo turbio sobre él y tal, y de, a ver, bueno, te pueden gustar mucho sus películas, pero este hombre ha hecho estas cosas, y tal, como yo que sé, Woody Allen, por ejemplo, ¿no? Sí, y puede estar incluido en todo el kit, en todo el pack sobre su obra, todas las cuestiones, ¿no? No solo la calidad. Claro, aquí hay una diferencia entre los festivales, los artistas y el público. Claro. Hay como tres vertientes, y yo creo que uno de los principales problemas de lo que está pasando, porque debate hay mucho, mucha gente está opinando, mucha gente se siente muy aludida, gente que se da por aludida que no debería darse por aludida, porque hay gente que tiene la entrada que ve al concierto, ve al festival. Claro, ¿no? Yo creo que aquí, o sea, obviamente... es que yo creo que hay un problema de enfoque, ¿no? Sí. Lo que ha sucedido, yo creo que es que se ha generado una inercia de los grupos, han empezado a sacar comunicados uno detrás de otro. Es muy posible que muchos grupos se hayan sentido presionados. Eso para mí no tiene nada de malo. Quiero decirte, en las huelgas también hay piquetes para presionar a los que no hacen la huelga. Me refiero... Para mí es una inercia que se genera, y yo creo que el problema es cuando intentamos analizar esto en clave de la lógica, la supercoherencia. Sí. Evidentemente hay infinidad de situaciones, hay infinidad de empresas que financian el genocidio en Palestina y cosas análogas, o sea, análogas no, porque ahora mismo no hay algo análogo en el mundo, o bueno, desgraciadamente sí lo hay. Pero me refiero, si no esto, otras cosas terribles. Y claro, la cuestión es... Nadie puede ser 100% coherente. Seguramente, sin ni siquiera ser consciente, estamos consumiendo cosas que financian cosas horribles. Sí. Pero, para mí, hay algo en lo que hay que tener perspectiva, que es que a veces hay determinadas revoluciones, determinados movimientos, determinadas luchas, determinados conflictos sociales que se prenden de los sitios más inesperados. Efectivamente. Y hay un montón de ejemplos, me refiero, hay un montón de ejemplos de cosas que han surgido de una chispa que nadie vio venir y sirve para de repente aglutinar a un montón de gente, poner una cuestión encima de la mesa y generar un pequeño cambio. Lógicamente no vamos a cambiar el mundo yendo o no yendo a un festival, o como artistas
tocando o dejando de tocar. No va de eso. A mí me parece súper respetable la postura tanto de los grupos que han decidido ir, como, o sea, que deciden tocar, como la de los que se han sumado a este boicot. Lo que no entiendo es la postura esta que a mí me quita las ganas de vivir, de la gente que pretende que como todo está mal en el mundo ya no se puede hacer nada, no podemos soñar con ningún cambio, no podemos soñar con que se prenda una chispa y de repente la gente cambie un poco el mundo, porque es que claro, está todo, bueno chica, pues si todo está mal, echémonos a dormir, que Israel acabe ya, arrase con Gaza, que después Israel conquiste Egipto también, hasta que lleguen aquí, que conquisten también, yo qué sé, Francia y a tomar por culo, ¿no? O sea, me refiero, no soporto esa postura de, bueno, pues esto no sirve de nada, sí, total, si hay cosas mucho peores y no decís nada, pues de la financiación de Apple, de no sé qué, no dices nada. Tío, o sea, para empezar, nadie sabemos, o sea, vamos a dejar de fingir que la gente común entendemos cómo funciona el mundo a esos niveles empresariales de holdings, yo qué sé, o sea, no sé o sea, no entendemos lo que significa un fondo de inversión, hasta qué punto saca beneficios, no entendemos esas estructuras organizacionales ni empresariales, porque no formamos parte de ese mundo. Entonces, claro que tenemos contradicciones, claro que metemos la pata, claro que señalamos ahí y luego lo otro no lo señalamos, pero tronco, ahora el objetivo y el punto de mira se ha puesto aquí. Un montón de grupos han dado un paso súper valiente, tío, de posicionarse y de hecho a la vista está que hay un montón de debate, o sea, ya está sirviendo de algo y negarlo es estúpido. Claro. Yo creo que es que los grupos que han dicho que van a seguir tocando, a mí no me parece excesivamente malo ni nada. De hecho, no quiero ni catalogarlo como algo malo. Es decir, habéis hecho mal por querer seguir tocando. Aparte que habría que... O sea, me refiero que total respeto, porque los artistas tampoco están... Que siempre, además, se señala a los mismos. Los artistas... O sea, aquí a Taburete nadie le está pidiendo que se posicione, ¿no? Con el genocidio palestino, quiero decir. Sí, se posicionan en los grupos de izquierdas, con los que están concienciados. Pero es que incluso los indies, como que lo decía el Nega, ¿no? De rollo, tío, es que siempre el punto de mira... estamos los mismos, ¿no? Ir a preguntarle a todos los indies que tocan en todos esos festivales, coño, que hagan algo ellos también, porque estamos hablando de un genocidio. Esto ya no va, se supone que de ideología, se supone que nos debe parecer mal a todos que estén bombardeando colegios. Es mucho pedir que la gente diga que está mal que bombardeen colegios, es que a lo mejor tampoco es el gran posicionamiento político que se está planteando. Sí. Además luego hay circunstancias particulares de los grupos que muchas veces el público no conoce, ¿no? O sea, hay contratos de años que puede tener un grupo y anular ese contrato puede conllevar pérdida de miles de euros. Claro, sí, exacto. Yo no creo que haya que poner el foco en los que no, sino que habrá que poner el foco en los que sí y entender que es valiente y que es guay secundarlo. Sí, pero aún así, centrándonos un poco más en los que han dicho que quieren seguir tocando en estos festivales, por lo que sea, por los motivos que sea, yo sí que agradecería un poco más de sencillez y sinceridad, en el sentido, es que es nuestra vida. No, a ver, la gente... O sea, tenemos que seguir tocando. Pero, por supuesto, pero a mí, por ejemplo, más que tanto los que sí como tanto los que han dicho que sí que van a tocar como los que han dicho que no van a tocar, han hablado. Sí. Yo pondría el foco en la gente que, sinceramente, siente que va con ellos este debate. Me refiero, tampoco están obligados, porque al final esa gente puede pensar... Pero ¿por qué de repente esto cuando hay un montón de cosas? Bueno, pues porque se está generando un debate público. Entonces, hay gente que no se moja, ¿no? Ni aunque le pase el Katrina por encima, colega. Entonces, toda esa gente que es impermeable, pues a lo mejor ha llegado el momento de interpelar más a esos, porque hay gente que se siente como en la obligación de hablar, porque también es normal. Si tú basas tu imagen o tus letras en hacer contenido político, pues cuando surge una situación como esta, que claramente es política, pues también es normal que se te pregunte. Tampoco pasa nada. Pero... no sé, yo creo que al final esto es... o sea, creo que pasan dos cosas a dos niveles. La primera es que también hay que tener perspectiva, ¿no? Porque hay mucha gente que dice... Ya, pero el Viñarrock ya se sabía de antes que explotaban a sus trabajadores y no decíais nada, sois unos hipócritas. Sí. Vale, que exploten a sus trabajadores está mal y deberían haber reaccionado antes. Yo no me incluyo porque yo no he tocado nunca el Viñarrock. Sí. Ahora bien,
Ahora bien, cuidado también, que estamos hablando de un genocidio. O sea, está de puta madre que cuando llegamos a una línea roja tan absolutamente roja como un genocidio, pues sí, pues está bien que la gente se posicione, aunque antes no haya dicho nada de las condiciones de los trabajadores. ¿Está bien que se exploten a los trabajadores? No. ¿Es equiparable a un genocidio? Tampoco. Creo. Entonces, eso por una parte, ¿vale? O sea, creo que está guay que la línea roja... O sea, ojalá bajemos las líneas rojas y no toleremos ni media cosa que esté mal. Pero, tronco, es normal y es guay que la gente se plante y diga, mira, por aquí no paso. Porque es algo muy serio que nos excede a todos, que está muy por encima de los problemas que tenemos nosotros en esta parte del mundo, en este momento histórico. O sea, de lo que se está hablando es de algo muy gordo, muy serio, muy importante. Y por supuesto que está guay que gente que no haya dicho ni mu antes de nada lo diga ahora. Gracias a todas las personas que han dicho algo y a todos los grupos que han dicho algo, aunque antes no hayan dicho nada. ¿Les convierte eso en hipócritas? Bajo mi punto de vista, no, ¿vale? Eso por una parte. Por otra parte está el tema de que el tema de la burbuja de los festivales es que ya daba asco, ¿no? Lo que estábamos viendo ya daba asco. Entonces, esto sí podría servir también como línea roja para nosotros como público para decir, joder, es que a lo mejor no necesito esto, porque os prometo, a los que seáis tan jóvenes que ya hayáis conocido la industria musical solo con los festivales, os prometo que antes funcionaba de otra manera. Y era una manera mucho más pequeña. Obviamente tú no podías ver en la misma tarde a Slipknot, a no sé quién, a no sé cuántos, y a Iron Maiden, ya los Guns N' Roses en su enésima reencarnación, y a no sé quién y tal. No, pero tampoco pasaba nada. Se podía consumir música de una manera más espaciada, más pequeña y Sí, y no pasaba nada. Éramos igual de heavies, a lo mejor lo éramos más. Era un poco equivalente a cómo consumimos la música en general, ¿no? Con los Claro. discos y todo eso, cómo valorábamos el comprar un disco y escucharlo, sentarnos delante del eso y Claro. escuchar el disco y idealizar ese disco y todo eso. En cambio, y un concierto pasaba lo mismo. Tú ibas a ese concierto y estabas flotando durante una semana. Claro. Porque te había encantado, porque tal, ese grupo de verdad te había llegado. Ahora, ¿cómo digieres Claro. un concierto de Green Day si media hora después estás en uno de Queens of the Stone Age? Claro, total. Lejos de lo de antes era mejor. Sí, no quiero caer un No, poco en porque, eso, porque pero... lo de antes había cosas horribles, Claro, como que en claro. los festivales no tocaba ni media mujer, Claro. como que me refiero, o sea, no se trata de lo de antes era mejor, se Sí. trata de, igual que se propone un decrecimiento en tantas otras cosas, lo que es evidente es que el capitalismo está creciendo a una velocidad loca. Y la industria de la música ha sido totalmente absorbida a través de esta figura, ¿no?, de los macrofestivales. Pues quizás es el momento también de decrecer un poco y como consumidores poner nuestro dinero. Claro, obviamente nadie te va a dar tanto por tan poco. Si sumas lo que te gastas, lo que te cuesta un festival y lo divides en entradas a grupos, pues sí, te va a salir, el kilo de grupos te va a salir más caro, cariño. Claro. Pero es que a lo mejor es el momento de pagar más caro el kilo de grupos Claro. y entender que también es un cambio de mentalidad, tío. O sea, me refiero, los festivales ya daban asco antes de esto. Sí, sí. Esto ya, o sea, escuchar que ahora pertenecen a grupos, a fondos de inversión, que a su vez pertenecen a holdings empresariales, que no sé qué. Tío, es que da igual, es que da asco. Yo igual me equivoco, ¿vale? Pero me da la sensación que parcialmente, toda la indignación que se ha podido respirar por parte de la gente viene también de gente que estaba bastante harta de esta forma de consumo musical. Claro. Que hemos Bueno, aprovechado. los propios grupos están hartos de Claro. que les paguen 4 duros, pero es que tengo que aceptar porque, claro, es no sé qué festival y va a haber un montón de gente que me va a ver, no te van a ver, no te van a escuchar, no se van a acordar de ti, les suda 3 cojones la escenografía que te has currado, ¿sabes? Porque es lo que tú dices, media hora antes han visto a no sé quién y media hora después verán a no sé quién. Y al final esto es un circo muy extraño. Sí, Perdón que te interrumpí. y de ver. No, eso. Y ver. Yo creo que gran parte de esta indignación viene de gente que de verdad quería un cambio de alguna manera y ha dicho, mira, ya lo que faltaba. Claro. Ya lo que faltaba. Vamos a muerte a por este sistema de negocio. Lo malo es que, claro, lo que suele pasar en estas movidas, cuando sumas además al cóctel, le sumas pues gente conocida, porque muchos músicos son muy conocidos, le sumas también la tensión política también que se respira en este país y le sumas también las redes sociales, pues bueno, tienes un estallido de gente
pues eso, exigiéndole mucho de forma muy, muy airada, porque, bueno, ha habido grupos que se han quejado un poco de la virulencia. Claro. Sí, sí, a ver, solo faltaba ir a pagarlo con los músicos, tío. No. Claro. Y creo que se confunden muchas veces en este tipo de temas, porque esto es muy transversal. Hoy está pasando con esto, pero normalmente pasa con muchos debates de esto cuando exigimos a alguien reconocido que se posicione, ¿no? A veces confundimos un poco lo que es actuar de forma correcta, hacer lo correcto, ¿no? Con ser coherente, con ser consecuente. Con si no haces nada de esto anterior, si no eres correcto, eres consecuente y eres tal, eres una persona horrible que merece lo peor que le pueda pasar. Creo que muchas veces todo esto se confunde como si fuera la misma cosa. Y el rollo, claro, yo entiendo que que tú eres músico y te pueda molestar un montón que estés tranquilamente en tu casa y que de la noche a la mañana tengas que posicionarte en tu futuro profesional. Claro. Tú, ¿dónde vas a tocar el año que viene? Y tú, joder, yo estaba tan tranquila. Cuando bastantes malabares está haciendo la gente para poder sobrevivir con un grupo de música. Claro, y de repente mañana tengo que sacar un comunicado. No, sácalo hoy. Tienes que sacarlo hoy porque si no tienes el DM lleno. Sí, lo que decía el Nega de rollo, me estáis diciendo cómplice de genocida porque no hemos sacado un comunicado cuando no lo vamos a sacar porque el año que viene no vamos a estar tocando en ningún sitio. Claro. Entonces lo que sería hipócrita es ponernos una medalla que no vamos a tener que ganarnos. Claro. ¿Sabes? Y la peña genocida. Pero señora, ¿sabes? O sea, suélteme el brazo. Probablemente el único grupo que ha tocado en Palestina, literalmente. Exactamente, que decía el Nega, pero que yo me fui a tocar a Palestina cuando no sabíais lo que era Palestina. Me refiero, hay que bajar un poco la movida con los grupos. Yo creo que a ver, es que yo en el fondo tú sabes que a mí me gusta alegrarme de las cosas buenas, celebrar las victorias y de verdad tener ganas de vivir. Porque es que si no, si ya está todo mal, si ya no se puede hacer nada, si cualquier cosa que haga es insuficiente, no es lo bastante pura, es hipócrita y es insuficiente y tal, pues nano, apaga y vámonos. Yo creo que es de celebrar que haya un montón de grupos que de manera valiente han decidido establecer una línea roja, independientemente de si eso es la jugada perfecta, si tiene sentido, si no tiene sentido, porque en realidad los fondos no llegan a Israel porque se quedan por el camino. Bueno, yo creo que cuando un fondo de inversión invierte, no es por amor al arte, y si invierte es porque saca partido, porque eso ha sido así y tampoco hace falta ser Adam Smith para entender este principio básico de la economía, siendo yo absolutamente ignorante en el tema. Pero no creo que vayan a poner su dinero simplemente por amor a Villarrobledo, un fondo de peña que está en Israel. Ya te digo yo que no. Ya te digo yo que no, ¿sabes? Entonces, pero independientemente del calado real, ¿sabes? Y de que haya a lo mejor otras cosas, al final también hay que decir, bueno, a ver, ¿qué está diciendo la gente de la organización BDS que llevan siglos con este tema y llevan siglos como dando instrucciones de hacia dónde poner nuestros esfuerzos para que se colectivicen y por tanto tengan mayor calado, y ahora mismo están celebrando esto, están compartiendo los comunicados de los grupos, ¿sabes? Y están alentando a poner ahí los esfuerzos porque obviamente están viendo que hay un capital movilizador en esto. Pues ya está, no hay más que hablar. Lo que opines tú da igual frente a lo que opina una organización como BDS. Si ellos entienden que este movimiento tiene sentido, pues a tope con esto, tío. Claro. Y como consumidores, colega, pues sí, yo he leído a gente, es que yo llevo yendo al Viña desde la primera edición y siempre voy con mis amigos de la infancia y para nosotros es una cosa que está muy guay, pero volvemos a lo de siempre, que tú tengas un vínculo emocional con una macroempresa no hace que la macroempresa sea menos macroempresa. No, por supuesto que no. ¿Sabes? Sí, creo que hasta Matarile, que es la empresa que inició el Viña, se han posicionado en contra de esto, porque ellos hace mucho que no tienen nada que ver con esto. Entonces, Dios, repensemos también un poco la diferencia entre que algo tenga un significado emocional para nosotros con que ese algo sea algo puro. Claro. Es que a lo mejor es el momento de... Y tampoco creo que nadie te diga no vayas. Simplemente te voy a pedir no lo defiendas. Claro. Ve al Viña y cabalga tus contradicciones, si es que te parecen contradicciones, como hacemos todos con un trillón de cosas. Pero no te pongas a defender al Viña, porque es que ya es lo que nos faltaba, colega. Claro, yo entiendo que el subtexto obvio que lee el espectador es no vayas. Pues, pero es que si puede ser no vayas. Claro. Pero si vas, pues chica, no pasa nada, pero no... Creo que lo que ocurre también es que como estos macrofestivales tienen en su base, en su ADN, el tema de
en su popularidad radica en las redes sociales, en el que la gente que va diga que va a ir. Claro. Es decir, es gran parte de su poder es ir al Hombre, Viña Rock. Obviamente, si sacaron todos un comunicadito es porque se les estaba haciendo daño. Claro. Si no, no lo sacan. Entonces, yo entiendo que si tú tienes la entrada comprada para Viña Rock o para el Resu, y claro, parte del encanto es decir que vas al Resu. No voy a caer en postureo ni nada, no. Te hace ilusión ir al Resu y decir que estás en el Resu y qué ropa te pones y que la experiencia. Y toda esa experiencia. ¿Qué pasa? Que todo esto es un poco como lo que pasa con Eurovisión los últimos años, que es, vaya, ahora no puedo comentar en Twitter ni en Instagram los distintos países, las distintas actuaciones, porque es algo muy divertido. Claro. Lo de comentar Eurovisión. ¿Qué pasa? Yo llevo 2 años sin hacer caso a Eurovisión. Y esto, pues, hay gente que le ha jodido más. A mí, pues, tampoco lo he hecho mucho de menos. Sí, pero tú y yo antes veíamos siempre Eurovisión juntos. Vimos el año de Manel Navarro en directo, que fue bastante increíble. guapo. Do it for your lover. ¿Qué opinará Manel Navarro? Do it for your lover. En fin. Hablando de genocidas, ¿qué opinará Manel Navarro? ¿Qué opinará su garganta? Pero claro, entiendo que para mucha gente es muy jodido, de repente, rollo, se ven... Claro, porque ahora ¿cómo voy a compartir yo que me voy al Resu esta noche? También hay que poner un poquito de perspectiva y decir, lo que te pase a ti con el Viña, con el Resu, comparado con bombardeos a colegios... Claro. O sea, quiero decirte... No importa, ¿quieres ir? Ve. ¿No quieres ir? No vayas. ¿Quieres no ir y además hacer de manera activa, o sea, como divulgar el boicot y ayudar a tal? Perfecto, genial, pero no, el foco tampoco debería estar puesto en que tú estás muy preocupado porque ahora te están haciendo sentir mal por ir al Viña. Nos importa una mierda, o sea, es que importa una mierda. Lo que pasa parcialmente que es la gente quiere ir y quiere sentirse bien yendo. A lo mejor todo no puede ser. A lo mejor todo no se puede en esta vida. O sea, me refiero, a mí, por ejemplo, me encanta viajar, ¿vale? Sí. Y para mí viajar forma parte un poco de mi identidad. En el sentido de que para mí conocer el mundo y visitar determinados países forma parte de mi proyección de vida. O sea, de lo que yo espero de la vida. Sí. Así te lo digo. Igual que hay gente que le encanta, que se visualiza como madre, pues yo me visualizo viajando por todo el mundo. Yo sé, a día de hoy, con los datos en la mano, que viajar está mal. Sí. También sé que es injusto que yo no coja un Ryanair para irme a no sé dónde, mientras Kim Kardashian y Taylor Swift están cogiendo su puto avión privado para ir a comprarse un Starbucks. Entonces, con todo eso, con todas esas contradicciones y a la vez la rabia que me da de no, tendré que dejar de viajar yo, pero los multimillonarios tendrán que seguir haciendo lo que les salga de los cojones. A la vez me siento mal porque, o sea, sé que mi capacidad de agencia podría aportar algo. O sea, yo cabalgo todas mis contradicciones y sigo viajando, pero no me voy a promocionar diciendo, no, tenéis que viajar, hay que viajar está de puta madre, pues yo no voy a dejar de viajar. O sea, quiero decir, sí, chica, se entiende. Cabalga tu contradicción, hacemos constantes negociaciones con nuestras contradicciones, con cosas que nos gustan, que están mal. Pues bueno, a mí personalmente beberme el café con la pajita de cartón es una cosa que me mosquea muchísimo, muchísimo, porque me da asco, me han jodido la experiencia del café con pajita por la calle, me la han jodido. Mientras Taylor Swift está arrasando el Amazonas cada vez que coge su puto avión. O Mari Pepi y José Carlos con las fotos de Estudio Ghibli han deforestado esta semana 1 metro cuadrado del Amazonas y tengo yo que quedarme en mi casa, ¿no? Pues chica, pues con todo eso haces malabares para decir, sí, te estás contando eso porque en el fondo sabes que está mal y que no deberías hacerlo. Pues me apaño con todo y hago lo que puedo y lo que quiero, pero no me pretendo ser tampoco el faro moral de nadie, ¿sabes? Digo yo. Digamos que todo lo que estamos planteando y todo lo que... Bueno, planteando no, de lo que estamos hablando, tiene un equilibrio bastante delicado en ese sentido de joder, posiciónate, pero hazlo con una coherencia hacia donde debes mirar, ¿no? Plántate ante quienes debes plantarte, no acoses a gente que tampoco tiene esa responsabilidad o exijas velocidad y rapidez de posicionamiento a gente que hasta hace un día no sabía que tenía que hacerlo y al mismo tiempo como consumidor
es rollo, no te victimices tampoco. Sí. O sea, tienes derecho a hacer, sobre todo cuando ya te has comprado la entrada y te has ilusionado ir. Y yo no te pido que tú vendas tu entrada al FIB. Disfrútala ya que la has comprado. Ve, ¿qué cojones? Quiero decir, no... Sí, al final, quiero decir que yo creo que aquí la movida está en poner el foco en lo importante. Lo importante no eres tú, ni son tus vacaciones, ni son tu ilusión de ir al festival. Respetar que a lo mejor tú no quieres participar de este boicot porque ya tienes la entrada, porque tienes un vínculo profundo, porque no te sale del coño, perfecto, pero tampoco pretendas que como tú no vas a participar, para tú sentirte bien, deslegitimar unos esfuerzos que está haciendo un grupo de gente que tienen el respaldo de la plataforma BDS y que es evidente que algo se está haciendo, aunque sea plantar un tema y plantear un debate. Independientemente de los frutos realmente súper coherentes y súper puros que eso de. A mí eso es lo que creo que hay que hacer. ¿No quieres formar parte? No lo hagas. Tú boicoteas otros productos palestinos, israelíes, perdón, porque no compras en Carrefour, o porque no compras no sé qué, o porque no consumes Disney Plus. Perfecto. Pero tampoco vendas la moto de no, es que yo ya hago esto, entonces no tengo por qué hacer esto, como si hubiera una cuota, porque al final es estúpidamente también autorreferencial y estúpidamente etnocentrista esto que hacemos de plantarnos como si el dilema, en este dilema fuera nuestra opinión o nuestra situación lo que importara. Cuando se trata de bastante poco estamos haciendo, pues chica, cuando alguien decida hacer algo, no lo desacredites, porque sí, y ya está. Yo creo que se puede resumir un poquito en eso. Pues sí, hubo una idea que tuvo alguien en el chat de Facu Díaz, que está haciendo streamings de nuevo, y fue interesante, que era el tema de intentar hacer un poco lo opuesto a esto, que es promocionar e incentivar el ir a conciertos, salas y festivales que no tienen relación con este tipo de fondos de inversión, más humildes, claro, en el sentido de es que eso siempre va a ser vamos una buena a hacer idea. Propuestas, vamos a tener ideas, a ver qué puede salir de aquí, que pues esto podría ser algo interesante, que es claro, a raíz de estos grupos que se han bajado de la movida, que puedan encontrar otros espacios mucho más éticos. Sí, porque ya son más éticos simplemente porque si son promotoras pequeñas que contratan a grupos pequeños y les están pagando bien y están organizados, me refiero, están fomentando la cultura en zonas a lo mejor donde no hay habitualmente estas cosas, o simplemente les están dando curro a gente y los están tratando bien, solo por eso ya vale la pena, simplemente por bajarnos, porque no sé si os habéis dado cuenta, pero a los macrofestivales la música les importa una mierda. Claro. Aunque gire en torno a ella. Por la manera en la que la tratan, me refiero. Entonces, si de verdad te gusta la música, creo que es interesante hacer este tipo de cambios en nuestro consumo de ocio. Y luego, tío, que en los festivales es que se duerme fatal, es todo carísimo, los baños dan un asco que te cagas, se escucha como el culo, es que yo no lo entiendo, tío. Yo disfruté del Machina el primer año porque era un festival muy pequeño. Pero ya, cuando fui al Metal Manía ese, o sea, casi me deshidrato, no podía entrar en la piscina del pueblo porque para cuando se podía entrar, o sea, porque estaba el aforo completo, para cuando conseguí entrar, la piscina, y eso es muy desagradable, era un mar de pelos, tío, o sea, porque era un festival de heavies, tío, y tú salías de la piscina con pelos ajenos pegados por todo tu cuerpo, o sea, es que... Qué desagradable. Muy desagradable. Los baños, o sea, de verdad, había como... Te quiero decir, o sea, esos baños, tío, no se puede soportar. ¡Qué puto asco! Las duchas insuficientes. Bueno... La gente vuelve, o sea, y luego te lo cuenta. Y luego la gente, me lo he pasado de puta madre. No sé, ¿por qué? Yo fui al Viñarro de 1999 y no he vuelto. O sea, yo sobreviví al Viñarro porque mi amigo, que a día de hoy es mi amigo Rubén, que por cierto ha escrito un libro que se llama Piedra contra Tijera sobre la historia del rock español, que es increíble, es periodista, me salvó la vida porque cayó el diluvio universal. Yo no tenía tienda de campaña porque confiaba en meterme en la tienda de campaña de algún colega. Las tiendas de campaña se fueron con la riada. Madre y a mí este chico tenía hotel, lo estaba conociendo, estaba hablando con él y me dijo, vente a dormir a mi hotel, y me dejó dormir en su hotel porque si no, yo no sé qué iba a ser de mí. O sea, tío, yo de verdad no entra en mis planes de ocio esto, ¿sabes? Es que es horrible. Entonces, chicos, de verdad... se puede y se debe respetar la música y consumir música de otras maneras. Pues sí, Montipiero, entonces, para resumir,
Para resumir. Respetar la música. Sí, o sea, me refiero entender que esto solo ha sido una gota que ha colmado un vaso que estaba muy lleno y Sí. que puede servir para plantear cuestiones muy interesantes ahora que el foco está puesto aquí. Vale. Que el debate no es sobre vosotros, sobre los individuos. Sobre lo mal que lo estás pasando tú, Exacto, porque ahora no te dejan ir al Viña Rock. Claro, que no va sobre eso. Claro. Que te digo una cosa, yo al Viña Rock, o sea, llevo gritándole a la nube del boicot al Viña Rock desde hace 20 años yo sola porque no llevan tías, Exacto. porque no hay artistas manchegos, pero bueno, pues Que ahora es el momento. Que unas injusticias no deben utilizarse para invalidar otras injusticias. No. Eso también lo hemos aprendido. Y también, o sea, cuidadito, porque por ejemplo, el comunicado de Gigatron, Sí, que a mí me parece increíble. increíble, me parece un puto 10, Yes. y había gente diciendo pues eso, que pues no sé qué ni sé cuántos. Vamos a ver, ese comunicado, si te están diciendo que para ellos es imposible y es incoherente mantener esa actuación que en el Resu, colega, o sea, que les iba a ver un montón de gente y tal, si lo están diciendo, a mí me parece de quitarse el sombrero. Que tú no tienes ese nivel de coherencia y tienes otro, porque para ti esto es absurdo. Muy bien, colega, respeta a esta gente mis dieces. O sea, Claro. quiero decir, bravo, que sirve o no sirve de algo, para mí ya ha servido. Porque para mí, que un grupo como Gigatron, que además, fíjate, eran los de la bromita y al final Claro. han resultado ser, vamos, los más serios en este tema. Que digan que ponen una línea roja en esto hasta el punto de perder una actuación tan importante por su postura con respecto a Palestina, me parece increíble. No, es increíble. O sea, me parece increíble porque aunque en sí este boicot no sirva, no le llegue nada a Palestina de bueno de este boicot, en sí, el gesto ya ha divulgado, ya ha hablado de la causa palestina, ya ha movido conciencias, ya ha puesto una línea roja muy clara y ya ha servido para hablar del tema. Solo por eso, chapó. O sea, que cuidadito con estos análisis que hacemos de... Que yo he leído algunas cosas sobre lo de Giga que de verdad me dan ganas de tener una pelea física. Ya. Y bueno, no hemos hablado mucho de este tema, pero es el tema de que muchos grupos que sí se han posicionado y se han tomado una decisión lo hacen a costa del bolo más grande que van a tener este año. Claro, pero también está guay, yo creo, porque así, me refiero, está guay prescindir de que tu bolo, o sea, no por parte de los grupos, pero que, tío, pues sí, Gigatron, el día que más gente le vería sería en el Resu, pero a Gigatron, y lo sé porque los conozco, lo que realmente les viene guay es que se llenen las salas de su gira. Claro. Entonces, comprarles entradas a Gigatron en cada vez que pasen por vuestra ciudad, porque aparte de que son un grupazo, es donde a ellos más les va a revertir en realmente cuidado hacia la banda y hacia el sostenimiento de la banda y hacia el sostenimiento del salario de sus miembros, es que agotemos las entradas de las salas. Y aunque verlos en el Resu debería ser la hostia porque los ves con un montón de gente y no sé qué, chica, van a sonar mejor en una sala y lo vas a disfrutar igual. Entonces, o sea, creo que hay algo muy valiente en decir no quiero ese tipo de grandeza ni quiero ese tipo de foto, quiero realidad. Claro. Porque la foto en el festi mola un montón, pero de los que hay en la foto nadie, si no te están haciendo caso. O sea, la foto en la sala es lo que hay que subir, coño. Claro que sí. Pues nada, compren entradas de sus artistas favoritos. Y larga vida a Gigatron. Larga vida a Gigatron. Pues nos vamos a despedir esta semana. Yo he recuperado una canción que me gustó mucho en su día, que no sé si te acuerdas de un documental que se llama A Song Called Hate, sí, claro. Que es de un grupo que se llama Hatari, que fueron los representantes en Eurovisión de Islandia hace bastantes años, no me acuerdo exactamente muy cuántos. Guay. Y entonces ellos, por ejemplo, en una cosa también análoga, ¿no? Así sería... Claro, ese año Eurovisión se celebraba en Israel. Iba a decir, Israel se celebraba en Eurovisión, que es algo que pasará a este paso pronto. Eurovisión se celebraba en Israel y entonces esta banda se plantearon si ir o si no ir y lo que hicieron fue ir, grabar un documental para mostrar todo lo que estaba pasando. Pasaron a Palestina, se juntaron con artistas palestinos y lo que hicieron fue un documental maravilloso y fue esta imagen mítica en la que en un momento de las votaciones ellos sacan la bandera palestina cuando les enfocan y esto fue... O sea, hacerle un fuck you al Estado de Israel porque han sacado una bandera palestina, no la habéis podido cortar, pese a que todo el rato en el docu se ve cómo se intenta impedir que ellos entren banderas palestinas. Entonces, ellos grabaron una canción junto con un artista palestino que se llama Bashar Murad, que se llama Clefi /Samed.
Y bueno, a mí me parece un temazo. Os recomiendo mucho ese documental porque Está es muy guay. chulo y es una de esas muestras de cómo cabalgar una contradicción o cómo intentar jugar con la contradicción, cada uno que valore, pero desde luego el documental como divulgación de lo que sucedía, porque ahora suceden cosas infinitamente peores, pero ya sucedían cosas muy chungas en aquel momento en Palestina, creo que es muy, muy chulo. Así que con esta canción nos vamos y la semana que viene más. Y o peor. Spegilsléttur, eingetinn evi. Spegilsléttur, eingetinn evi. Gargar hver í sínu reysi. Strengja brúður í tómum klefa, einangraðar, getulausar, steyptir hver sínum nefa, afmyndaðir, búkar á lausa. أنا صامت مش رح